Ay, ma, no sé, de grande me gustaría poder hacer documentales, o sea, que la gente se entere de todo lo que ha pasado aquí en México, la historia. Es que me apasiona tanto, me gusta demasiado. Ay, Monse, ¿ya vas a empezar? Ay, ma, pues es que a mí me gusta todo lo que tiene que ver con los jesuitas. Ah, pues mira, si ubicas el Museo de las Constituciones, antes era el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. ¿El colegio de San Pedro y San Pablo? Sí, ma, justo ahí en la calle del Carmen, la de al lado es la calle de Venezuela. Ay, en la esquina hay un Oxxo. Ah, ¿sabes dónde? Donde compras tus tintes y que las bolitas para el cabello y todo eso, ahí está el Museo de las Constituciones. Ay, Monse, mejor ya haz tu tarea. En la Ciudad de México, un lugar donde tuvo mayor impacto la colonización y pues llena de recintos históricos, llena de vida histórica, que si estos recintos hablaran, pues nos contarían innumerables historias. Una vez la llegada de los españoles, se comenzó con una idea educativa con las órdenes religiosas que habían llegado con el fin de evangelizar a la población y en especial a los naturales. Después, en 1574, llegó la religión de los jesuitas. Esta religión tenía otro sistema, tenía otro ideal de educación y otros objetivos que se pretendían establecer con el Colegio Máximo de San Pablo y San Pedro. Como ya se había comentado, ya se encontraban establecidas tres órdenes, la de los dominicos, franciscanos y agustinos. Estas órdenes se encargaron principalmente de la evangelización y de la conversión de los naturales. Pero ¿qué era lo que sucedía ahí? En Europa ya se había creado la orden jesuita, la cual surge posterior a la Contrarreforma. Esta fue creada por el catolicismo español y es caracterizada por ser una orden muy activa y combativa, donde su principal fin era educar a la juventud. La resolución ante la primera cédula enviada por Felipe II en la provincia de Castilla es que a ellos no les compete como tal esta decisión, por lo cual Felipe II va a enviar una segunda cédula, pero ahora directamente a Roma. Finalmente, Francisco de Borja es el que va a dar la autorización o es el que va a permitir que haya una provincia americana. Inicialmente son 12 los jesuitas los que se planea que lleguen a esta nueva provincia, pero posteriormente son 15 los que llegan. Después de tanto tiempo, por fin llegaron a la Ciudad de México, donde comenzaron con la contribución de crear nuevos colegios. Pero para poder llevar a cabo esto, tuvieron que pedir la contribución de gente acaudalada. Y siendo sinceros, siempre contaron con ayuda de gente poderosa, entre ellos Alfonso de Villaseca, quien fue el que donó varios terrenos al noroeste de la ciudad, y aquí sería donde se establecería la orden jesuita. Inicia el establecimiento de los jesuitas, únicamente con una pequeña capilla y algunos dormitorios. Es el 13 de diciembre de 1572 cuando el padre Pedro Sánchez realiza la fundación del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Cabe destacar que dicho colegio era de suma importancia, ya que contaba con el permiso papal para otorgar los mismos grados teológicos que la Universidad Pontificia, además de que era aquí donde se otorgaba la educación superior. Posterior a esto quedan sujetos varios colegios a él, como el de Puebla, Zacatecas, Guadalajara, incluso el de San Ildefonso. Pero como era el colegio máximo, comenzaron a tomarse atribuciones que no le correspondían, tales como la administrativa y el adiestramiento de maestros y misioneros.
Por ende, los historiadores actualmente lo conocen como un colegio más de profesores y maestros de la compañía. Los jesuitas consideran que criando la juventud en virtud y letras se atendía tanto la falta de ministros eclesiásticos como la falta de institución de los niños y principalmente los jóvenes, atendiendo así tanto la parte educativa, la eclesiástica y la evangelizadora. El hecho de crear el Colegio de San Pedro y San Pablo era para ocuparse principalmente de la educación de los criollos, mestizos y españoles. Pero pueden creer que fue hasta el año de 1574, cuando comienzan a darse los estudios, iniciaron con las facultades menores, pero posterior a esto, por el buen desempeño de los estudiantes, se abren las facultades mayores. Una vez iniciadas las actividades en el Colegio Máximo de San Pablo y San Pedro, sus estudios se dividieron en dos. Por un lado tenemos a las facultades menores. Esta correspondía al estudio de la gramática y de las humanidades. Su fundamento era el griego y el latín, por lo cual sus alumnos tenían que estar como súper truchas sabiendo todo esto, porque en las facultades mayores se impartían sus cátedras en latín. Una vez cursando la gramática, el alumno podía pasar a las humanidades, que sería la poesía y la retórica. El estudio de las facultades menores tenía un tiempo aproximadamente de 3 años. Una vez concluido esto, podías pasar ahora sí a las facultades menores, pero siempre y cuando el alumno tuviera un conocimiento súper amplio y súper sólido sobre todas las materias que se le habían impartido. No era como, bueno, ya no entro a clases, tengo un NPE, pero me voy a las facultades mayores. No, se tenía que tener verdaderamente un conocimiento para así poder entrar a los contenidos que venía siendo la formación de las artes y de la teología. Las artes consistían en el estudio de la física, de la metafísica, de la cosmología, y la teología consistía obviamente también en el estudio de las sagradísimas Santas Escrituras. También, unos años después, Antonio de Mendoza dijo a los jesuitas que no únicamente podían impartir el griego y el latín, sino que también tenían que conocer a su población, y es por eso que tenían que conocer las lenguas indígenas. ¿Recuerdan el cuadro de honor que estaba en su primaria o secundaria, al cual seguramente no pertenecieron? Ni yo tampoco, no se preocupen, pero se ha de sentir bonito, ¿no? Bueno, este cuadro de honor se empezó a practicar en el Colegio Máximo de San Pablo y San Pedro para poner los nombres de los estudiantes que fueran más destacados y que tuvieran como unos conocimientos más consolidados. Se ponían al alcance de la vista de los demás miembros que pertenecían a este colegio, y así se tenía como este reconocimiento, el cual validaba los estudios. Otra cosa muy importante de este colegio es que el rey envió una carta para decir que pues sí, ya tienes los conocimientos, pero pues no por eso voy a salir y voy a empezar a desempeñarme fuera del colegio. Se tenía que tener una matrícula que validara todos tus conocimientos y que principalmente tendrías como esta obediencia hacia el rector. El Colegio Máximo daba un humanismo claramente apegado a la teología. Sus clases las dividía en 5 cursos. 3 de ellos correspondían a la gramática. Esta se aprendía de forma memorística e iba aumentando conforme a la ciencia del alumno. Se les denominaba gramática ínfima, gramática media y gramática superior. En tanto a los 2 cursos restantes correspondían al humanismo y a la retórica. Sus clases duraban aproximadamente 5 horas cada una, excepto para retórica, que variaba entre 4 o 5. El latín lo absorbió absolutamente todo, excepto de media hora a 1 hora que se le dedicaba al griego. En tanto a la lengua materna, no había una clase específica que se dedicara a estudiarla. Pero esto no acababa aquí. Por las mañanas, ellos asistían a misa, hacían oración en la capilla, recibían lecciones de moral, arguían, tenían un examen y arreglaban sus vestiduras, mientras que por la tarde ellos debatían, recibían lecciones espirituales, de vísperas, de escritura de teólogos, rezaban el rosario y además tenían un oficio corporal. El Colegio de San Pedro y San Pablo fue fundamental para la trascendencia de la educación jesuita en México, ya que al ser el primer colegio que los jesuitas establecieron aquí, esto se convirtió en la base para que esta doctrina se transmitiera en diferentes partes. A los alumnos de esta institución se les aplicaban certámenes y promociones. Estos eran exámenes estrictamente rigurosos que no le permitían al alumno avanzar al siguiente nivel sin saberlo todo del anterior. Mientras que los días domingos y días de vacaciones se reunían en academias para avanzar en sus estudios. Incluso el tiempo les alcanzaba para dedicárselo a los dramas y a la poesía. Con todo lo
visto hasta este momento, podríamos decir que la educación de los jesuitas no simplemente quedó estancada ahí. Hay muchas cosas que aún se podrían rescatar. Entre ellos está la división de grados. Otro podría ser los certámenes que hasta este momento serían traducidos como las materias seriadas. Otro aporte en general que tuvieron los jesuitas es que crearon un sistema de comunicación a través del arte, con lo cual permitieron que se hiciera un vínculo más grande entre diferentes estatutos sin que se viera tan marcada esa división. Así se pudieron comunicar diferentes clases como los indígenas, los españoles, los caballeros, los artesanos y los esclavos. En 1922, José Vasconcelos utilizó el recinto como una sala de discusiones libres. Para 1944 fue inaugurada la Hemeroteca Nacional. Años más tarde fue inaugurado el Museo de la Luz y actualmente es conocido como el Museo de las Constituciones. Salió muy mal. Oye, dile que me deje de grabar. Y se le dice nice. Erika, cállate. 3 de ellos correspondían a la gramática y No voy a poder. Este cuadro de honor se empezó a practicar en el colegio de San Pablo, y de San Pablo. Me dispongo a continuar. Seguramente han escuchado hablar del cuadro de honor porque lo tuvieron en su primaria o secundaria, al cual no lo sé, pero nunca pertenece, no.